Listo, doctor, puede usted empezar. Muy buenas tardes al grupo de literatura latinoamericana del siglo XIX. Estamos ya en las semanas finales. Ya ustedes han entregado sus respectivos trabajos, y entonces ahora quería comentar algo acerca de la importancia que ha tenido el haber elegido como tema de examen final un acercamiento al poema Salutación del Optimista de Rubén Darío, el poema que está en Cantos de Vida y Esperanza, que se publicó en 1905, justamente acá tengo. En realidad, les voy a decir, no he analizado todos los 6 exámenes que tengo, que son los que hemos recibido, pero me felicito a mí mismo de haber elegido Salutación del Optimista. Vamos a ubicarlo acá precisamente donde está Salutación del Optimismo. Poco adelante, Medina, adelante señor Medina, adelante, bienvenido como siempre. Vamos a ver aquí, estamos comenzando la sesión, ya está usted aquí, presente. Adelante, todos son bienvenidos. El señor Medina ya está ahí. Bueno, ya seguirán ingresando porque ustedes son alumnos que vienen, que trabajan, que piensan, que... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, estimado señor Medina. Mis respetos como siempre. Estamos buscando aquí entre los poemas este poema que ha sido analizado por ustedes, ¿no? Estaba yo diciendo que todavía no he terminado de calificar el poema, o mejor dicho, los exámenes, pero el haber calificado ya algunos de ellos me ha hecho comprender, la importancia que tiene este poema, Salutación del Optimista. Salutación, vamos a ver, estoy buscando, disculpen, pero pasen ustedes, acá está, ¿no? Acá está. Bueno, yo lo tengo en esta versión, que es un libro de homenaje a Darío, que se le hizo en el año 2016, al cumplirse el primer centenario de su fallecimiento, ¿no? Entonces, en este curso de Hispanoamericana que hemos llevado, ¿no? Como tema final, ya esto ustedes lo sabían de hace muchas semanas atrás, se me ocurrió, ¿no? Aunque esto se me ocurrió, podría sonar a que no fue una cosa pensada, sí fue una cosa pensada, ¿no? Dada la importancia que tiene este poema, ¿no? Que es un poema inmenso, ¿no? Es un poema inmenso, Salutación del Optimista, y tiene una serie de poemas, y entre ellos también está ahí Estrictamente Hablando, ¿no? Estrictamente Hablando. Este poema que ustedes han analizado, Meditación del Optimismo, Salutación del Optimista, tendría que haber sido, mejor dicho, tiene que ser
pero no, ya no, ya no en este semestre, sino en alguna otra oportunidad. Este poema tiene tiene un texto que debe ser la tarde, no quiero confundirlo, pero en todo caso, quiero señalar lo siguiente. Salutación del optimista, que es un poema que ha sido analizado por todos ustedes. En realidad es un poema sumamente importante que en lo ideal hubiera sido que Salutación del optimista se una a el otro texto que es a Roosevelt, ¿no? Es el famoso poema a Roosevelt, que está dirigido a un presidente de Estados Unidos en ese momento. Bueno, por ahí está, por ahí andará. Pero lo que quiero decir es que he revisado, lo digo aquí, los trabajos de la señorita Luna Montoya, aún no están calificados, pero en todo caso he leído, por supuesto, el trabajo realizado, el trabajo realizado también por el señor Medina, lo he revisado también exhaustivamente. Cada uno de ustedes me ha dado una visión, ha realizado un trabajo extraordinario, pero quiero ahora decirles que dentro de los aportes que ha dado la señorita Luna Montoya, el señor Medina Llanos, ¿no? He encontrado por supuesto lo destacaremos, todavía tenemos, ¿no?, pendiente de trabajo, he encontrado datos muy interesantes en el trabajo en el trabajo del señor Minaya. ¿Está presente el señor Minaya? Sí, está presente. Ya, muy bien, señor Minaya, mire, vamos a hacer lo siguiente. Usted ha hecho un trabajo extraordinario, pero ¿sabe qué? Ya lo leí completo. Y vamos a hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. El señor Minaya Galarza, y ya lo he leído completo, es el último que he leído ahora. Entonces tiene información valiosísima, magnífico trabajo, como también el de la señorita Luna Montoya, el señor Medina, pero hay unos aspectos que incluso yo los conocía un poco, no los conocía porque, lógico, no puede ser que ignore yo lo que ha hecho el señor Minaya es contextualizar el análisis y nos ofrece una valiosísima información que realmente, como les digo, debe ser apreciada por ustedes. Quiero que conozcan. Él ha hecho eso, una contextualización magnífica, ¿no? Magnífica, extraordinaria. Y francamente, lo que él plantea, lo que él propone, es válido no solamente para entender Trilce o entender a Rubén Darío, sino lo que plantea el señor Minaya. Me ha hecho pensar en nuestro continente, ¿no? Y me ha hecho pensar en el siglo XIX, que es el siglo que hemos estudiado, dentro de los cuales hemos destacado el papel de Darío,
pero el siglo XIX, en sus años finales, ¿no? Este siglo XIX, que fue el siglo de la independencia, tal como se dijo el año pasado, sin embargo, este mismo siglo trae un acontecimiento que está relacionado con Darío, con todos nosotros, con este tiempo presente, ¿no? Entonces voy a pedirle al señor Minaya que lea, por favor, y después de esa lectura de ciertas páginas, para que ustedes aprecien, para entender mejor Salutación del Optimista, el señor Minaya se ha dado el trabajo de remitirse a la historia, ¿no? A la historia de nuestro continente en esos años finales. Recuerden que hemos hablado de Martí, hemos dicho que algo que tiene mucha importancia en relación con el análisis del poema es, diríamos, los años finales, el año 98. El año de 1898, por supuesto, Darío estaba vivo hasta el año 2016, pero ¿qué ocurre el año 1898? Ocurre que ese año se da la liberación de Cuba, ¿no? Se da la liberación de Cuba el año 98, pero en esa liberación, no solamente es realizada por el pueblo cubano, por los patriotas cubanos de sus tiempos, entre los cuales Martí estaba a cabeza, pero ya el año 98 él había muerto, el año 95 en plena guerra, ¿no? Entonces recuerden que Darío, quiero recordar dos frases de Darío, no las tengo, está en la idea, ¿no? Recuerden que hay un momento en que, creo que es cuando presenta Prosas Profanos, que dice que él detesta el tiempo que le tocó nacer, el tiempo que le tocó vivir. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego hay otro momento, y creo que esto ya es en Día de Esperanza, pero no quiero mover los textos porque por la emoción de las circunstancias, creo que es, vamos a ver, sí, vamos a leer este prefacio, ¿no? Este prefacio, es decir, el prólogo que el propio Darío, antes del señor Minaya, prepárese porque usted va a leer su trabajo desde la página 2, ¿ya? Pero antes déjeme brevemente leer el prefacio, es decir, las palabras que anteceden a los poemas, ¿no? Este libro, Canto de Vida y Esperanza, y los cines y otros poemas, está dedicado a la República, a Nicaragua y a la República Argentina. Entonces, allí dice, ¿no? Después de eso, el señor Minaya va a leer la página 2, la página 3, la página 4, la página 5, sí, hasta las 5, sí. Hasta las 5, bueno, incluso luego podría ser, pero en principio va a leer hasta ese párrafo, tenga a la mano su trabajo. Todos los trabajos además están visibles, de manera que todos pueden seguir la lectura, ¿no? Usted va a leer ese párrafo que dice, en principio, la separación finalmente se concreta con la colaboración de Estados Unidos. Bueno, hasta ahí va a leer usted, ¿ya? Pero antes, repito, para tener más elementos de apreciación de la importancia que tiene este libro y de los valiosos aportes que ha hecho el señor Minaya, como todos los demás, ¿no? Voy a leer lo que dice Darío al presentar este libro. Es breve, pero sí creo que hay algunas claves
que debemos tomar en cuenta, ¿no? Dice, al presentar, al publicar en España Cantos de Vida y Esperanza, él dice lo siguiente: podría repetir aquí más de un concepto de las palabras liminares de prosas profanas. Mi respeto por la aristocracia del pensamiento, por la nobleza del arte, siempre es el mismo. Mi antiguo aborrecimiento a la mediocridad, a la mulatez intelectual, a la chatura estética, apenas si se aminora hoy con una razonada indiferencia. El movimiento de libertad que me tocó iniciar en América se propagó hasta España, y tanto aquí como allá el triunfo está logrado. Aunque respecto a técnica tuviese demasiado que decir en el país en donde la expresión poética está anquilosada, a punto de que la momificación del ritmo ha llegado a ser un artículo de fe, no haré sino una corta advertencia. En todos los países cultos de Europa se ha usado del hexámetro absolutamente clásico, sin que la mayoría letrada y sobre todo la minoría leída se asustasen de semejante manera de cantar. En Italia ha mucho tiempo, sin citar antiguos, que Carducci ha autorizado los hexámetros. En inglés no me atrevería a indicar, por respeto a la cultura de mis lectores, que la Evangelina de Longfellow está en los mismos versos en que Horacio dijera sus mejores pensares. En cuanto al verso libre, moderno, no es verdaderamente singular que en esta tierra de quevedos y góngoros, los únicos innovadores del instrumento lírico, los únicos libertadores del ritmo hayan sido los poetas del Madrid cómico y los libretistas del género chico. Hago esta advertencia porque la forma es lo primero, es lo que primeramente toca a las multitudes. Esta frase en especial dice: yo no soy un poeta para las muchedumbres. Es verdad. Si la muchedumbre leyera Salutación de la Optimista, se quedaría pasmado, no entendería nada, porque es difícil de entender, como lo han comprobado ustedes al hacer sus respectivos trabajos. Por eso dice: yo no soy un poeta para las muchedumbres, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. Cuando dije que mi poesía era mía en mí, sostuve la primera condición de mi existir, sin pretensión de causar sectarismo en mente o voluntad ajena, y en un intenso amor a lo absoluto, a la belleza. Al seguir la vida que Dios me ha concedido tener, he buscado expresarme lo más noble y altamente mi comprensión. Voy diciendo mi verso con una modestia tan orgullosa que solamente las espigas comprenden, y cultivo, entre otras flores, una rosa rosada, concreción de alba, capullo de porvenir, entre el bullicio de la literatura. Y aquí este párrafo tiene mucho que ver con el poema Salutación del Optimista, y que ustedes han analizado, ¿no? Y le han analizado muy bien, pero el señor Minaya ha tenido un mérito que quiero destacar, destaco los méritos de todos. Acá está la clave, y el señor Minaya ha tomado en cuenta esta clave. ¿Qué dice Darío en este párrafo final de su prólogo? Dice: si en estos cantos hay política, es porque aparece universal. Y si encontráis versos a un presidente, a Roosevelt, es porque son un clamor continental. Mañana podremos ser yanquis, y eso es lo que ha ocurrido. Y es lo más probable. De todas maneras, mi protesta queda escrita sobre las alas
de los inmaculados cisnes, tan ilustres como Júpiter, ¿no? Entonces, claro, salutación del optimista puede leerse de muchas maneras, pero creo que es importante, y ahora uno puede entender mejor, es importante, como dice a Darío no le interesa la política, y sin embargo en este libro, Canto de Vida y Esperanza, hay dos poemas que son políticos, ¿no? Son políticos, ese Canto de Vida, vamos a ubicar la salutación del optimista que ustedes han analizado, es un canto político, ¿no? Cuando habitualmente él no le gusta el tema político. Igualmente, cuando dice si hay un poema a un presidente, es porque hay un clamor, ¿no? Entonces, resulta que el siglo XIX, que supuestamente es el siglo de la independencia, tal como lo hemos visto, esta información que vamos a compartir ahora, y que es la que recogió el señor Minaya, significa que al terminar el siglo XIX, si bien alcanzamos la libertad de España, nos liberamos de España, en ese mismo siglo XIX, que efectivamente el año 98 España se tuvo que ir, fue su última colonia, sin embargo en ese mismo siglo XIX, al terminar, nuestro continente ingresa no a una libertad, sino ingresa a una nueva dependencia. Esa nueva dependencia vincula a nuestros países con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ven? Comenzó el siglo con la liberación de nuestro continente, pero termina, efectivamente, se va a España, pero otro país más poderoso, más moderno, va a cumplir a lo largo del siglo XX, que acaba de terminar, y a lo largo de este siglo, y seguirá esto, sabe Dios hasta cuándo, Estados Unidos de Norteamérica se convierte en nuestro Señor, en nuestro amo. Eso es la verdad. Eso es lo que sutilmente Darío dice. Porque en ese tramo final del siglo XIX, en el cual Darío escribe este poema, se produce la guerra entre Cuba, que quiere su libertad, y España, que no quiere dejar a Cuba, porque no quiere perder la última colonia, no quiere irse del todo, quiere quedarse aunque sea ahí. Pero ¿quién se lo impide? Los Estados Unidos. No, los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están muy cerca a Cuba, está cerca a Cuba. Y entonces viene una guerra. Ya la guerra no es solamente entre Cuba y España, sino que en la guerra interviene un potente protagonista que es los Estados Unidos, que le hace la guerra a España y le gana, ¿no? Pero, ¿por qué los Estados Unidos intervienen en esta pelea que era con España? Porque geopolíticamente ya sabe Estados Unidos que una vez que se vaya a España, el dueño del continente va a ser ese país. Y así ha sido, ¿no? Quiere decir que entonces el siglo XIX es un siglo especial, porque nos despertamos, mejor dicho, alcanzamos una independencia de España, pero resulta que no, que al final, si bien España se va, viene a reemplazarlo a un país más poderoso. Y por eso es que el siglo XX, el siglo pasado, el siglo que ya terminó, el siglo en que yo he vivido, es un siglo de las revoluciones. El siglo XX, no solo el XIX, sino el siglo XX es el siglo de las revoluciones.
varias revoluciones, comenzando por la de México en 1910, y luego, el año 17, recordarán ustedes, ¿no?, la revolución en Rusia, ¿no?, que significó el comienzo de la revolución socialista. Bueno, pero por eso digo, en este poema que ustedes han analizado está todo eso, pero el contexto, los detalles, los ha seleccionado muy bien el contexto para leer mejor, para leer con más profundidad, porque más de eso el señor Minaya, como sus otros compañeros, también ha desplegado un análisis rítmico extraordinario, ¿no? Eso hay que destacar. Entonces, el señor Minaya, por favor, sigan la lectura de sus demás compañeros, porque pueden ver cualquier texto para ver lo iluminador. Luego conversaremos sobre esta información que nos brinda, y yo creo que ustedes coincidirán en que, gracias al señor Minaya, tenemos esta visión que nos permite comprender mejor a Rubén Darío, ¿no?, comprender mejor a nuestro continente, a nuestra época, ¿no?, comprender al XIX como un siglo que se abrió a la libertad de nuestros países, pero que se cierra con el inicio de una nueva etapa, de una nueva época de dependencia, en la que el poder, en la que el rey es Estados Unidos y nosotros somos sus súbditos. Lea, por favor, señor, a partir de la página 2, donde usted habla del contexto histórico y cultural, el imperialismo estadounidense y la modernidad. Lea para que sus compañeros puedan escuchar. Bien, profesor. El título es el contexto histórico y cultural. Sí, ahí, lean ustedes. Esas páginas son muy lúcidas, son muy valiosas para entender luego el análisis del poema, pero eso quiero que lo comparta con todos, y todos lo pueden seguir porque todos tienen los exámenes. Pero lo que dice es que lo que dice acá en estas páginas es muy importante, ¿no? Y trataremos mejor dicho, usted nos está dando el contexto para entender que Salutación del Optimista es un poema trascendente, pero es un poema político, y eso se puede entender mejor con esta información que usted aporta en estas páginas de su trabajo. Así que le pido que lea, por favor. Sí. El título es Contexto histórico y cultural, el imperialismo estadounidense y la modernidad. En el presente apartado se revisará el contexto histórico y cultural en el que surge el libro de poemas Cantos de Vida y Esperanza, 1905, de Félix Rubén García Sarmiento. Para este propósito se expondrá el desarrollo de dos sucesos importantes en la historia de América: la guerra hispano-estadounidense y la separación de Panamá, debido a la repercusión de ambos sucesos para España y América. Además se revisarán aspectos relevantes sobre el modernismo, movimiento histórico y cultural que surge en nuestro continente. Ya, ahí se detiene un poquito, porque ahí en ese párrafo usted ha mencionado justamente esos dos sucesos importantes, que son la guerra hispano-estadounidense y la separación de Panamá, de la cual en ningún momento hemos hablado, pero usted habla que todo eso tiene que ver con nosotros. Siga usted. Sí. La segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de expansión para las potencias europeas. Luego de la Conferencia de Berlín, 1884-1885, se dio una repartición de los territorios de Asia y África entre países como Gran Bretaña, España, Francia, Alemania y entre otros países importantes. Sin embargo, Estados Unidos no participó de esta división, ya que puso su atención en territorios del mismo continente americano, las últimas colonias ultramarinas de España y el Canal de Panamá. Discúlpeme, señor, esto es importantísimo lo que usted dice. Es decir, en ese siglo XIX, todos estos
países poderosos, Gran Bretaña, España, Francia, Alemania, como usted dice, se hace un reparto del mundo. Pero luego usted dice, sin embargo, Estados Unidos no participó de esta división, ya que puso su atención en territorios del mismo continente americano. Ojo, eso es muy importante y eso se cumplió. Le echó el ojo a Cuba y le echó el ojo a todo el continente, ¿no? Como dice acá, las últimas colonias ultramarinas de España y el Canal de Panamá. ¿Qué tiene que ver estos dos sucesos extraordinarios? Usted los explica. Continúe. Sí. Las guerras por la independencia del continente americano que llevaron a cabo Sucre, Santa Cruz, Simón Bolívar, San Martín, etc., no repercutieron en todo Centroamérica y solo se inició el movimiento independentista en Cuba durante 1868 con el grito de independencia de Carlos Manuel de Céspedes, que, junto a otros pocos partidarios, inició un periodo de tensión dentro de la isla. Sin embargo, tuvo que ser más tarde, en 1895, con José Martí y el grito de Baire, cuando se dio un momento decisivo para la independencia de Cuba. Si bien Martí fallece, su movimiento no, y la guerra continuaría. Los medios de comunicación en Estados Unidos y los refugiados de Cuba alientan una posible intervención de Norteamérica en la isla. Esta posibilidad de intervención aumenta cuando McKinley asume la presidencia de Estados Unidos debido a sus aspiraciones expansionistas y al congelamiento del comercio entre su país y Cuba. La intervención inicia a partir del incidente con el acorazado Maine, el 15 de febrero de 1898. La versión de Estados Unidos sustenta que la explosión se debió a una mina submarina, pero la española indica que la causa se encuentra dentro del mismo barco. Además, en el territorio cubano no existía en ese momento un explosivo con la capacidad para generar la destrucción del acorazado. Ya, ahí se detiene usted, señor Minaya, y le pido por favor que nos explique más, un poquito más si fuera posible, ¿no? La intervención, dice, se inicia a partir del incidente con el acorazado Maine el 15 de febrero de 1909. ¿De qué se trata ahí? Si pudiera usted agregar alguna información acerca de lo importante de ese suceso, que quizá nunca, ni a usted ni a mí, ¿no? Yo he escuchado, Vallejo cita en este incidente en uno de sus poemas, ¿no? Entonces quiere decir que fue algo tremendo. ¿Podría usted agregar algo acerca de este incidente? Está perfecto pero si quisiera agregar algo más acerca de eso. Bueno, sí, en realidad representa principalmente la excusa que toma Estados Unidos para poder ya intervenir directamente en Cuba. Correcto. Porque como mencionaban las investigaciones de España, en ese momento no había ningún explosivo ni español ni cubano que tuviera la potencia para destruir ese acorazado. Claro. Es por eso que ellos expusieron esa propuesta, pero Estados Unidos no aceptó que se realice una nueva investigación en base a este otro planteamiento. Claro, esto quiere decir que quien hizo esa explosión es Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero no quiso aceptar, no quiso, fue una estrategia secreta, vamos a decir, pero de esa manera pudo, diríamos, tomar protagonismo. Continúe usted. Sí. Fíjense las fechas, ¿ah? Sigan con atención al señor Minaya, por favor. El 18 de abril de 1898, el Senado y la Cámara de Representantes estadounidense se reúnen para adoptar una postura frente al conflicto entre Cuba y España, apoyando las luchas independentistas y exigiendo a España que reconozca la libertad de la isla y renuncie a su autoridad sobre ella, además de negar cualquier intención de intervenir en Cuba, salvo que sea para lograr la paz. Este acuerdo que fue tomado por España como un ultimátum, como una declaratoria de guerra. Claro.
Creo que es muy importante, ¿ven? Entonces ahí ya Estados Unidos adopta una posición. No tenían ellos nada que hacer, pero ya aquí toman un acuerdo exigiendo, dice España, que reconozca la libertad de la isla y renuncie a su autoridad sobre ella. Además de negar cualquier intervención, dice, por favor, dejen tranquila a España, nosotros no vamos a intervenir, dice, ¿no? Salvo que sea para lograr la paz. Este acuerdo fue tomado. Y claro, los españoles viejos, zorros, ¿no?, se dieron cuenta que lo que estaba haciendo Estados Unidos era decir, cuidado, que yo voy a entrar si ustedes no se van de acá. Continúe usted, por favor. Sí. Cavite fue el lugar donde se dio la primera y rápida derrota de la Armada Española frente a Estados Unidos, lo que, en lugar de motivar una veloz rendición por parte del país peninsular, impulsó su deseo de venganza. Cervera, almirante de la tropa española, buscó abastecerse en el Caribe, pero los recursos necesarios no llegaban, por lo que regresó a Cuba para restaurar a su flota y evitar la guerra en mar abierto, pese al persistente bloqueo marítimo de Estados Unidos. Ya, siga usted. Pese a las órdenes de sus superiores, el almirante Cervera decidió mantenerse en el puerto de Santiago. Sin embargo, frente al inminente arribo de Estados Unidos en la isla, salió de Cuba el 3 de julio de 1898, junto a su flota, pero no pudieron huir en su totalidad del ataque de la Armada de Estados Unidos, lo que significó una derrota definitiva para España, de modo que el 16 de julio, Santiago de Cuba pasó al control de Norteamérica. Ahí está, ¿ve? Qué importante. Ahí está la guerra hispano-estadounidense y de pronto, como ha leído el señor Minaya, significó una derrota definitiva para España, ¿no? De modo que el 16 de julio Santiago de Cuba pasa al control de Norteamérica. ¿Se da cuenta? Se va a España, pero llega a Estados Unidos. ¿Qué independencia es esa? ¿No? Bueno, continúe usted porque todavía supongo que están siguiendo con atención. Todo esto es sumamente importante. Ese es el contexto en que surge esta salutación del optimismo porque, claro, Darío está muy identificado con España, le duele a él, le duele esta tragedia, ¿no? Se fue al diablo España, ¿no? Pero ya estamos viendo que hay alguien que le ha echado el ojo a Cuba, ya llegó a Cuba, y bueno, no solamente de Cuba, todavía queda lo de Panamá. Continúe la lectura, señor. Sí, siga. Más adelante, con el Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, España termina de perder sus últimas colonias en América: Puerto Rico, las islas de Guam, el archipiélago de Las Marías y Filipinas. Estos territorios pasan a ser dominio de Estados Unidos y marcan el fin de España como potencia mundial, además del de su imperio colonial. Para Estados Unidos, este triunfo significa un primer paso para su interés expansionista y el desplazamiento de la influencia de Gran Bretaña en las colonias americanas representó la expansión de la política imperialista por el continente americano. Ahí está, ese párrafo también es muy importante porque entonces significa que a fines del siglo XIX efectivamente España se va, termina la presencia de los españoles que estuvieron como 2 o 3 siglos, pero ese mismo fin de siglo, como se dice aquí, Estados Unidos se convierte en la nueva potencia. Estados Unidos es el que reemplaza a España, ¿no? Por eso tenía interés Estados Unidos que se largue España. ¿Para qué? Para ser ellos los nuevos amos de todo el continente. Y dígame si no es así, dígame si no es así. Y ya Darío lo había dicho, ¿no? Tantos millones de hombres hablaremos inglés. ¿Quién domina el mundo? Estados Unidos. Aquí comienza su asunción de potencia mundial, ¿no? Y claro, la Gran Bretaña también.
¿no? Gran Bretaña también, incluso tenemos que pagarle la deuda externa, porque Inglaterra apoyó a algunos países, ¿no? Pero ya con lo que ha señalado usted, ya hemos entendido entonces este sentido que tiene la guerra, en la guerra en que participan Cuba, participa España, claro, defendiendo lo que era suyo, aunque nunca lo fue, y Estados Unidos, que aprovecha de este incidente, ¿no?, para entrar de lleno y convertirse ya en la futura potencia que va a dominar el continente. No va a ser necesario que mande virreyes, no. Ellos harán un control económico, financiero, tecnológico. Nos tienen dominados hasta ahora, ¿no? Eso usted lo ha podido rescatar de esta información. Veamos ahora el incidente de Panamá, que ustedes quizá tampoco lo conocían, y gracias al señor Minaya van a conocer este otro incidente. Siga usted, mi estimado amigo. De otra parte, abordaremos la separación de Panamá, que inicia durante la Guerra de los Mil Días. La compañía francesa encargada de llevar a cabo el proyecto del Canal de Panamá queda en bancarrota, por lo que se asume que el único capaz, con tecnología y recursos económicos para llevar a cabo el desarrollo de las obras, es Estados Unidos. Hecho en que creen firmemente ambos grupos de la guerra, hecho que se hace visible en la inactividad del gobierno colombiano frente al desembarco de las tropas estadounidenses en Panamá. Sí, de modo semejante, el general liberal Uribe, durante un viaje a Estados Unidos, con el fin de obtener recursos y armas para continuar el conflicto, se entrevistó con Carlos Martínez Silva, y la idea de culminar con la guerra llega a él, pero no con la intención de mantener un frente contra la intrusión territorial estadounidense, sino con el fin de negociar con los conservadores victoriosos de la guerra y garantizar un lugar en el lado ganador. La guerra culmina en 1902 con el Tratado de Wisconsin, firmado como un acuerdo de paz, que era, como abro cita, el protocolo de la mutilación del brazo panameño. Así es. Cierro cita. A ver, siga. Un suceso que ya se anticipaba en 1898 en el discurso del presidente William McKinley, quien anunciaba que la comunicación y conexión económica necesitaba que el Canal de Panamá sea dominado por su gobierno, llegó a concretarse. Ante la debilidad del gobierno colombiano en lo económico y político, se dio la intervención de Estados Unidos, que se mantuvo presente durante la guerra del lado de ambos bandos, con el fin de llevar a cabo el proyecto del canal, lo que se dio finalmente en 1902, con el Tratado Herrera-Hay. El tratado permite al gobierno estadounidense el control de una franja interoceánica de 11 kilómetros de ancho a través de la provincia de Panamá, y que construyeran ahí un canal. Además, el dominio territorial durante un periodo de 90 años. Esto motivó la separación de Panamá y su independencia, aunque no fue el único motivo. Como en otras zonas de América, las zonas urbanas y periféricas no tenían una buena comunicación, y en el caso de Panamá no fue distinto. Así es. Abro cita. Los panameños jamás sintieron que estuvieran totalmente integrados al etos nacional colombiano. Cierro cita. Sí. Ello se debía al centralismo de los oligarcas bogotanos, quienes no sentían interés por las costumbres de la zona norte. Asimismo, para los panameños de la ciudad, era un espacio ajeno a ellos. Ya difícil era su acceso para que se diera una comunicación fluida entre sus ciudades. La separación final se concreta con colaboración de Estados Unidos en defensa de la empresa Panama Oil Company y el comercio de la zona. En 1903, cuando el Senado colombiano rechazó el Tratado de Herrera-Hay, suceso que motiva la rebelión de los panameños, quienes, protegidos por el gobierno estadounidense, lograron su independencia en 1903. Suceso que representó una terrible pérdida económica y territorial para el gobierno colombiano y el fortalecimiento del naciente imperialismo estadounidense. Muy bien, muy bien. Entonces, comentarios sobre esto que ha leído el señor Minaya, que dicho sea de paso,
le agradezco porque toda esta información yo creo que nos enriquece para comprender mejor el poema Salutación del optimista, ¿no? Bueno, su trabajo voy a destacar en estas reuniones. Era importante que tuviéramos esta información. Él ha hecho también un magnífico análisis rítmico. Por supuesto no le voy a pedir que lo lea porque es una cosa muy técnica, pero me alegra muchísimo que él maneje magníficamente los conceptos de Navarro Tomás, ¿no? Eso también realza el trabajo que ha realizado el señor Minaya, muy coherente, ¿no? Muy nutrido de conceptos valiosos, ¿no? La respuesta de Darío y los efectos del ritmo, en la página 12, ¿no? El alejamiento de la realidad, esta disforia, ¿no? Ahí ya usted comienza, ahí comienza su aporte, ¿no? Entonces le vamos a pedir por favor que se traslade a la página 13, señor Minaya, por favor. A la página 13. Sí, profesor. Sí, ya, entonces, a ver. Ya. Vaya al último párrafo de la página 12, el anterior. Comienza allí, por favor, en el último párrafo donde dice la industrialización que se expandía. Y de ahí continúa ya su lectura. Sí. La industrialización que se expandía a las capitales de las ciudades americanas y las nuevas colonias que Norteamérica había adquirido en nuestro continente representaron una amenaza a la libertad, y de este modo se daba un tránsito de un periodo de dominación colonial a uno neocolonial, donde la globalización y la aspiración de las capitales a llevar a cabo el proyecto de modernidad ponía en riesgo lo autóctono y la identidad nacional. Ajá. Esto fue percibido por los escritores modernistas en América y la generación del 98 en España. Dentro del primer grupo es donde ubicamos a Rubén Darío, quien no se mantiene al margen de los conflictos que suceden en su época. Si bien es cierto, una característica del modernismo es la tendencia al escapismo, a recurrir a otras realidades para renovar su arte. Esto responde exclusivamente a su contexto. El alejamiento de la realidad es una manera de responder a un contexto que le es adverso, como se explicó. Con la llegada de la industrialización, el modo en que se ve la vida y el mundo se modifica. Y con esto también se trastoca el trabajo del artista, que consideraba su arte como algo único, con un aura que lo distinguía de los usos y tiempos cotidianos. El arte y el artista deben ceñir sus esfuerzos a las exigencias del mercado y a la serialización. Frente a este ambiente hostil, Darío articula una respuesta en su discurso. Como dice en su prefacio, nos plantea una protesta frente al creciente poder estadounidense. Sin embargo, sus esfuerzos no se articulan desde un discurso de violencia, sino a partir de la esperanza, de la fe y el optimismo. En sus poemas, Darío rechaza la visión pesimista del pasado y el futuro, críticas y preocupaciones que tenían los escritores de la generación del 98 frente a la situación en que se encontraba España. Ante esta disforia, el escritor nicaragüense, el ánimo, la alegría de confiar en las posibilidades del futuro y el orgullo por el pasado grecolatino. Desde el inicio del poema, Darío nos plantea una posibilidad. Se aleja por completo de la angustia que puede causar la incertidumbre frente al futuro. Abro cita. Sí. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de España fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas.
porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos. Mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte. Se anuncia un reino nuevo, feliz y vida sueño. Y en la caja pandórica, de que tantas desgracias surgieron, encontramos de súbito, talismánica, pura, riente, cual pudiera decirla en su verso Virgilio divino, la divina reina de la luz, la celeste esperanza. Así es. A ver, lea ese parrafito, el siguiente, Sí. ahí en la página 14. Sí. Aquí vemos en principio una idea de unión que se expresa a través del plural, puesto que el receptor interno del poema no es un individuo, sino que está dirigido a un colectivo. La idea de unidad también se expresa en la idea de fraternidad que expone en el poema y que se sustenta en el origen de la tradición española. Darío recuerda a los españoles aquellos elementos que los unen como nación. Como explicó Arca Chatterjee, ¿sí?, en su crítica al libro de Benedict Anderson, es en el ámbito espiritual e imaginario, en lo cultural, donde la nación es verdaderamente soberana. Este aspecto es el que Darío pretende recordar al país peninsular. Este elemento se ve en un inicio en el léxico utilizado, Hispania y Salve, dos términos provenientes de Roma que representan el origen glorioso de España. Otros elementos son la referencia a la caja de Pandora y a Virgilio, debido a que la primera corresponde a un mito griego y el segundo refiere a un famoso escritor romano. De este modo, Darío expresa a través de su conocimiento de la tradición aquellos referentes que permiten rememorar los orígenes de España. Así, el escritor nicaragüense sustenta su optimismo. La esperanza es el personaje principal del poema, puesto que es en torno a esta entidad dignificada que se articula el pasado marcado por la desgracia y la muerte, y la posibilidad de salir de esa línea, de cantar a la libertad. Ya, hasta ahí, está bien. Hasta ahí bien, muchas gracias, señor Medina. Entonces, sí me gustaría poder hacer como todos han leído el poema, pero creo que en ese sentido el señor Minaya nos ha dado esa contextualización, ¿no?, que nos permite entender ahora mejor la enunciación de Darío, ¿no? Estos conceptos también ustedes los manejan. Entonces, ¿desde dónde habla Darío? ¿Desde dónde habla en Salutación del Optimista y también en el poema, en este otro poema que está muy cerca, ¿no? Está hablando Darío desde su condición de hombre de América, sin duda, pero que tiene un tremendo afecto por España. Por eso dice, salve, salve, es sangre de España fecunda. Lo que a Darío le duele es que España se haya ido, que España haya abandonado el continente. Pero ¿cómo no se iba a ir si vino en plan de conquista, de colonización, ¿no? Y por ello es que veladamente lo que está planteando Darío en este poema es que si bien se ha roto el lazo colonial con España, estamos ante el inicio de nuevos lazos de dependencia, lo que se ha llamado el neocolonialismo, bajo el cual vivimos, o el imperialismo, ¿no? Es decir, qué pena que nuestro continente haya tenido este destino, ¿no? Primero fueron los españoles, los portugueses, nos dominaron desde 1400 en adelante, y luego el siglo XIX
que supuestamente es el siglo de la libertad, y estamos viendo por los datos que nos ha dado el señor Minaya, y ya estamos viendo que América, nuestra América, nosotros enunciamos desde América del Sur, ¿sí?, para decir que nosotros desde América del Sur, junto con todos los demás países, comenzando por México, pasando por toda Centroamérica y llegando hasta Chile, todos estamos dominados por los Estados Unidos, que más es una potencia mundial, ¿no? Esto entonces debe llevarnos a una reflexión, ¿no?, de cómo la política es muy importante, que este poema sirva, ¿no?, para entender entonces por qué Darío. Claro, Darío se da cuenta de todas las consecuencias de estos hechos, ¿no? El que América pase de una dominación colonial a una dominación neocolonial. Es decir, que uno de los países, ya no un país europeo, sino un país que está en el continente, se convierte en el país que domina a todos los demás, ¿no? A todos los demás, y más tiene un idioma diferente. Y todos nos hemos visto obligados a aprender inglés. Tanto que ahora ustedes en sus trabajos que han enviado, ¿no?, están obligados, ¿no?, están obligados a poner ahí abstract y usar el inglés. A ese nivel hemos llegado. ¿Y cuándo comienza esto? Precisamente en la época en que Darío escribe Salutación del Optimista. Tenía la preocupación de que América no iba a ser libre, que lamentablemente España se había ido, había terminado el periodo colonial, pero el mundo estaba hecho de tal manera que al periodo colonial no siguió el periodo de independencia plena, no, sino siguió el periodo neocolonial, encabezado por Estados Unidos, y que ya en otra época y con otra geopolítica y con otra visión de las cosas ha dominado a todo el continente, ¿no?, a todo el continente. Por supuesto, por eso ahora ustedes entenderán el sentido que tiene la Revolución Cubana, ¿no?, la Revolución Cubana que se produce en 1959, es decir, en pleno siglo XX, ¿no?, la revolución encabezada por Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no? Y claro, para ellos, el caso de Fidel Castro, que está también muy ligado a España, ¿no?, porque curiosamente Cuba y España son dos países muy ligados, ¿no?, a pesar de todos estos incidentes que hemos podido conocer gracias a la visión, a la información del señor Minaya. Son como decir, como se quieren y no se quieren, ¿no?, son relaciones de amor y odio, y por eso, como digo, lo que quedó pendiente, bueno, ya finalmente la gente se dio cuenta que esa lograda independencia de España no servía nada, no servía de mucho, no había servido de mucho. Nos habíamos liberado de los godos, de los españoles, pero ahí nomás estaban los nuevos poderosos, los nuevos amos modernos, ya no coloniales, sino neocoloniales, los Estados Unidos de Norteamérica, como bien usted sabe, y ahora quizá muchos no sabían que Panamá era una provincia de Colombia, ¿no? Y así ocurrió, era una provincia de Colombia, pero gracias a esta geopolítica de los yanquis, de los gringos, como también le decimos, gracias a esta geopolítica, Panamá se convirtió en otro país. Era parte de Colombia, quizá usted no lo sabía, ¿no?, pero por los intereses de los Estados Unidos, ¿no?, pasó a convertirse en un país, pero un país para ser luego manejado por Estados Unidos para construir el famoso Canal de Panamá, ¿no?
vean ustedes toda esta coyuntura tan compleja, tan difícil de manejar y que a mí particularmente me produce, bueno, después de todo, el mundo está hecho así, el mundo tiene dueños, ¿no? El dueño actual del mundo son los Estados Unidos, ¿no? Son los Estados Unidos, y por eso agradezco al señor Minaya por habernos brindado esta información, ¿no? Y así, ahora voy a revisar el trabajo, voy a pedir al señor Medina que complemente, porque él también ha hecho un estudio exhaustivo, ¿no? Él también ha hecho una contextualización, por cierto, ¿no? Vamos a ver aquí, para que ustedes conozcan, ¿no? Señor Medina. ¿Está el señor Medina? Sí, sí está. Sí está, ¿no? Sí, doctor. Sí. Sí, profesor. Sí, queremos también su colaboración, ¿no? Entonces su trabajo, vamos a tomar de la página 8 de su trabajo, de ahí vamos a leer, usted va a leer algunas páginas, porque creo que usted hace también un análisis magnífico. Sí, con usted vamos a continuar, ¿ya? Porque su texto también es muy bueno. Vamos a comenzar de esto de su americanismo esencialista. A partir de allí, es página 8, página 9, sí, página 10 también. Queremos su aporte, queremos que sus demás compañeros, y así en las siguientes sesiones, también recogeremos aportes. Como usted ve, el señor Minaya ha participado con varias páginas, pero vamos a tratar de recoger los aportes de todos. Por eso le pedimos al señor, Ya, correcto. al señor Medina. ¿Qué página, profesor? ¿La página 8 o la 9? ¿De dónde empieza? Comienza usted en la 8, donde dice su americanismo esencialista, y continúa usted la lectura en principio hasta la página 11, ¿ya? Ese va a ser su aporte y Ya, ahí también correcto. comentaremos, ¿ya? Correcto, esto es la página 9, ¿ya? Su Ah, ya. americanismo esencialista en la página 9. Ay. Yo tengo acá todo. Sí, ya está bien. A partir de ahí. Ok. En la poesía de Darío hay una alegría primitiva y telúrica. Su poesía es sensorial y de allí deviene el sensual dado el vitalismo con que asume y describe el paisaje americano, donde predomina la fuerza y la espontaneidad. Buey que vi en mi niñez echando vaho un día, bajo el nicaragüense sol de encendidos oros, en la hacienda fecunda, plena de armonía del trópico, paloma de los bosques sonoros, del viento, de las hachas, de pájaros, toros salvajes. Yo os saludo, pues, sois la vida mía. Desde una perspectiva judeo-cristiana que asume el Dios de la creación, sus descripciones del paisaje natal son vívidos frescos donde pinta la naturaleza feraz, llena de montes, ríos, árboles, flores, frutas, pájaros y animales, cuya presencia prodigiosa de la naturaleza tropical es ensalzada con apasionamiento. Las selvas foscas vibran con el calor del día, al viento el pavo negro, su grito agudo fía, y el grillo aturde el verde tupido carrizal. Un pájaro del bosque remeda un son de cuerno, prolonga la cigarra sus chicharchas eternas. El grito de su pito repite el pito real. Los altos aguacates invaden ágil ardilla, su cola es un plumero, su ojo pequeño brilla, sus dientes llueven fruto del árbol productor, y con su vuelo rápido que espanta el avispero, pasa el bribón y oscuro zanate clarinero, llamando al compañero con áspero clamor. Su vasto aliento lanzan los bosques primitivos, vuelan al menor ruido los quetzales esquivos,
sobre la aristoloquia revuelta, el colibrí, y junto a la parásita lujosa está la iguana, como hija misteriosa de la montaña indiana que anima el teul oculto del sacro Teocalli. Rubén Darío no fue un poeta costumbrista ni regionalista, sino que con su poesía fue el trasunto de una posición vitalista, ajena a la militancia partidaria del activismo político, aunque sí plena de valores éticos y estéticos esenciales, desde donde contribuyó a expresar sus puntos de vista sobre la sociedad de su tiempo y sobre su profundo sentir americanista. Sobre el particular Barisone, en el 2017, comenta en forma categórica: basta con leer toda la obra publicada de Darío para advertir que ni era un poeta que vivía en la Torre de Marfil, entre comillas, desinteresado en las cuestiones de su hora, ni profesaba el ideario socialista, ni marxista ni anarquista. Con Martín, Darío fue un intelectual artista con posiciones políticas próximas a lo que se entendía en su época por liberalismo político. Página 13. Gracias. La relación entre lo nativo americano y lo español. Rubén Darío es hispanista en la medida que no consideró nunca América y España como entes separados ni conexos. Por lo tanto, el complejo orden cultural que acarreó la conquista americana por parte de los guerreros españoles no es considerado como causante de la destrucción del universo indígena, dado que hubo políticas de coexistencia pacífica con los pueblos conquistados. Los vencedores se unieron con los vencidos y se dedicaron a crear para su descendencia un nuevo orden que resultase de la fusión de la nueva cultura implantada con las culturas americanas nativas, quienes tampoco estuvieron obligadas al mestizaje. Hisopos y espadas han sido precisos, unos regando el agua y otras vertiendo el vino de la sangre. Nutrieron de mi modo a la raza de los siglos. Juntos alientan vástagos de beatos e hijos de encomenderos, con los que tienen el signo de descender de esclavos africanos o de soberbios indios, como el gran Nicarao, que un puente de canoas brindó al cacique amigo para pasar al lago de Managua. Eso es épico y es lírico. Cierto es que sorprende el candor de una posición simplista. Lo cierto es que las guerras independentistas mostraron bandos de indígenas, mestizos y criollos, quienes habían ya asimilado el arraigo de sus padres y sentían la vinculación telúrica como un hecho natural, muchas veces enfrentando al ejército de líderes españoles realistas que constaban en su mayoría de soldados nacidos en América, lo que permitió al escritor nicaragüense una salida verosímil ante un evento tan traumático y decisivo para el destino de los habitantes americanos como fue la sangrienta conquista. Fue fundamentar sus tesis basándose en relatos legendarios de las altas civilizaciones precolombinas. Esta operación, que consiste en soslayar la referencia a las masas de indios y mestizos del entorno inmediato y optar en cambio por la mención de indígenas de la época de la conquista, envueltos ya en un aura mítica, es posible que se explique por un afán de rescatar y revalorizar el legado de la América antigua, para puntualizar que antes de la llegada de los españoles había en este continente pueblos de alta civilización que tenían poetas, figuras que poseían una alta significación en el interior de estas sociedades. Este gesto de incorporar a través de la alusión las expresiones poéticas de dichos pueblos dentro de la literatura hispanoamericana le permite al poeta ampliar los cauces de nuestra tradición cultural, en la que para Darío convergen lo grecolatino, lo hebreo cristiano, el siglo de oro español, las modernas literaturas europeas y norteamericanas y este sustrato americano. Sí. Muy bien, señor Medina, muy importante, muy interesante la intervención suya, que nos hace pues comprender que realmente nuestro continente es un continente donde se han dado cita diferentes tradiciones,
desde las prehispánicas, luego acá, como usted señala, lo greco-latino también, lo hebreo-cristiano, el siglo II español, las modernas literaturas europeas, norteamericanas, todo esto es muy importante. Y a lo que apunta Darío precisamente es a eso, ¿no? A vincular a España con América, ¿no? Pese al trauma de la separación, pero no sé si quiere agregar algo a partir de lo que ha planteado el señor Minaya, la intervención de Estados Unidos, complicó el panorama y que pasamos de una situación de colonialismo tradicional a un neocolonialismo, ¿no? Que se mantiene hasta hoy. No sé qué opina usted sobre este aspecto, señor Medina, o cualquiera de los demás. Sí, bueno, sobre el particular, en realidad es importante digamos, que se enfatice que efectivamente Norteamérica se convertía en una amenaza grande para el destino de América o Hispanoamérica, y no hay que soslayarlo. Sin embargo, en el artículo no le he dado ese énfasis porque me he dedicado más a la parte donde el poeta, digamos, enuncia la fusión que desea lo nativo americano con lo español. Y la apelación fuerte que él hace a despertar esa unidad. Claro. Digamos que es la parte importante, me parece, ya que nosotros tuvimos un tratamiento no de colonia, sino de virreinato. Y como fuimos virreinato, significa pues que éramos parte de un Estado, es decir, no éramos un apéndice remoto, sino éramos parte de, y por lo tanto ese trato o ese estatus debería ser también valorizado en su verdadera dimensión. Creo yo que en ese punto sí veo más un aspecto que unifica más que dividir, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, pero como persona pensante que es usted, yo le pregunto, ¿y qué le parece que esto que hemos querido destacar con el aporte del señor Minaya, qué le parece hoy en este panorama en que supuestamente nuestro continente iba a poder vivir a plenitud, ¿no? De pronto aparece a quien nadie esperaba, los Estados Unidos, ¿no? Porque no se podrá negar que, claro, los españoles nos dejaron el español y nosotros hemos mantenido ese español, hacemos literatura en español, pero no se puede negar tampoco, digamos, la injerencia que ha tenido. En otras palabras, lo que quiero decir es que Estados Unidos no nos ha permitido ser libres plenamente. ¿Qué dice usted sobre esa posición? Sin negar, por cierto, la gran hermandad que hay ahora entre Perú y España, pero en cambio Estados Unidos apareció pues como el nuevo dueño, ¿no? El mundo tiene amos, tiene dueños, ¿no? ¿Qué le parece a usted esa...? Sí, es cierto. Todo esto es historia y por lo tanto creo que vamos a coincidir en que efectivamente hay potencias demasiado abusivas y que en todo momento están tratando de esquilmar e impedir a nivel global o mundial, digamos, que surjan nuevos competidores. Pero también debemos reconocer que no hemos sabido usar bien nuestros recursos, no los hemos sabido negociar adecuadamente. Y esto viene también como ya desde las épocas del virreinato, porque, por ejemplo, los jesuitas eran una fuerza importante en la economía española y los sacaron, los expulsaron. Igual también con otras minorías que han sido muy valiosas, han sido desplazadas. Después nos sometimos al Imperio Británico primero, después al Imperio Francés. Los norteamericanos vinieron en tercer lugar ya, pero después de que hicimos malos negocios en el siglo XIX con británicos y franceses. Entonces yo creo que la anarquía, como decía San Martín, nos ha devorado grandemente. ¿Por qué? Porque no hemos sabido aprovechar nuestros recursos. Y creo que la salutación del optimista va en ese sentido. No a pedir ayuda, digamos,
extranjera tanto como mirar nuestra condición y valorizar lo que tenemos para demostrar que podemos hacer grandes cosas. Sí, tiene usted razón, ¿no? Muchas gracias, porque de ese modo entendemos que en qué medida, de qué modo la literatura está muy vinculada a la realidad, a la historia, como usted lo acaba de decir. Tenemos que conocer nuestra historia, y sobre esto también les recomiendo, si es que no lo han hecho, leer un libro, ¿no? En el cual se nos dice, ¿no?, en plan de reflexión, cómo es posible que nosotros no hayamos tenido el pensamiento de ser toda América del Sur un solo país. Es decir, así como al norte está precisamente Estados Unidos de América o Norteamérica, ¿por qué no nos juntamos todos en ese momento, de modo que no hubiera ahora 10 o no sé cuántos países, sino serían los Estados Unidos del sur de América, y seríamos una potencia? Y entonces no se hubiera producido esa división, porque ese dicho de divide y vencerás, esa es la política que impulsó Estados Unidos, ¿no? Pues se le quitó a Panamá, se le quitó a Colombia, ¿no? Luego se metió a Cuba, y en fin, todo el tiempo a lo largo del siglo XX, del XX, ojo, ya no estoy hablando del XIX, su presencia ha sido cada vez evidente, ¿no? Por ejemplo, para señalarlo, ¿no?, es sin duda que en el golpe militar del año 73, el golpe militar a Chile, encabezado por Pinochet, detrás estaba la asesoría, estaba la presencia de los Estados Unidos, porque claro, ellos estaban directamente interesados, han estado interesados siempre por el cobre chileno, que es una de las grandes riquezas de este país vecino, que también en su momento, como usted recuerda, nos hizo la guerra, nos sacó la mugre y nos quitó. Es decir, Chile también se comportó como un hermano, que somos nosotros, se comportó como un enemigo, nos hizo la guerra y nos quitó territorio, y le quitó la salida al mar a Bolivia. Miren, esos líos entre hermanos, ¿no? Es decir, en vez de haber sido nosotros hermanos realmente, sin embargo, actualmente incluso nosotros conocemos más de Estados Unidos, o estamos más al tanto de lo que ocurre ahí, que lo que ocurre en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, ¿no?, Venezuela, bueno, Venezuela ya lo sabemos, ¿no?, Ecuador, etc. En vez de eso, nos hubiéramos unido, hubiéramos tomado lo que Eduardo Galeano dice, ¿no?, que hay muchas cosas que leer en el caso de Eduardo Galeano, este libro clásico en los 70, que a mí me enseñó a ver nuestra historia de otra manera, ¿no? Este libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, que no sé si usted ha tenido oportunidad de leer, o alguno de ustedes ha leído ese libro. A ver, el distinguido auditorio. ¿Alguno de ustedes ha leído este libro de Eduardo Galeano? El señor, por ejemplo, el señor Ventura ha leído este libro, Las venas abiertas de América Latina. Profesor, antes quería decirle, usted preguntó, ¿no? Mejor dicho, puso de cuestión esa idea de que por qué en América no existió el sentimiento de unidad, la idea política de organizar toda la nación americana dentro de un solo país. Bueno, sí existió, ese era el proyecto político de Simón Bolívar, que yo recuerdo, ¿no? Claro. Quería unir toda América del Sur en base a una dirección, y claramente está el interés de él de coronarse como el director de toda América del Sur, y sin embargo las ideas liberales
una nación se opusieron, ¿no? Y recuerdo incluso que acá en Perú se formó el debate entre el sector que deseaba ser, quería tener un descendiente de un rey de Europa para los primeros años de la República, y los que no deseaban eso, ¿no? Entre Monteagudo y el resto del Congreso. Sí, esa idea sí existió, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, sí leí el libro de Reinas de América, Ajá. Latina. Bueno, de hecho no sí he podido ojearlo, pero tengo el recuerdo de que incluso el mismo autor hizo una reflexión sobre el libro, ¿no? Claro. Al pasado de los años se dio cuenta de que se dejó llevar por la subjetividad de cierta parte del libro y que se hace una autocrítica. Sí, pues sí. Tiene usted razón, lo que es el problema es sumamente complejo y la literatura se hace eco de todo esto, ¿no? Por ejemplo, una de las novelas que ha... Entonces, en síntesis, lo que yo pienso, ¿no? Así puedo estar equivocado. En todo caso, el siglo XIX, con todas las limitaciones, con todas las observaciones que hemos hecho hoy mismo, ¿no? De todas maneras, se trazó el objetivo de asumir una condición libre, ¿no? Lo hizo, ¿no? Ya estaba fuera de nuestras posibilidades poder controlar a ese inmenso país que es Estados Unidos. Mientras que en el siglo XX, el siglo pasado, ¿no? El siglo pasado no ha estado a la altura del XIX, porque, a ver, recuérdenme algunos de ustedes, ¿qué revoluciones ha habido en el 20 y en qué han terminado? ¿No? Porque ha habido varias revoluciones. La Revolución Mexicana, la pretendida Revolución Mexicana, ¿no? Luego en Chile, el proyecto de Allende, que fue truncado por el golpe de Pinochet. En el Perú también, la famosa revolución de Velasco, ¿no? Alan García enfrentando al mundo financiero, y siempre este poder que tiene Estados Unidos, pues, de mantenernos en una situación de dependencia, ¿no? Incluso la dependencia lingüística es fundamental. Ahora que todos hemos entrado a la modernidad y ahora uno, por ejemplo, ya necesariamente tiene que, ellos determinan desde allá, ¿no? Desde Estados Unidos se determina cómo hay que escribir, qué hay que poner, etcétera, ¿no? Y claro, también hay que mencionar aquí el tema de la migración, ¿no? También tiene que ver que en el siglo XIX no fue tan notoria. En cambio, el siglo XX fue el siglo de la migración, principalmente de todos los países del sur, precisamente para llegar a ese país ideal llamado Estados Unidos. Dígame si no es verdad que todos en algún momento no hemos querido ir, ¿no? Se volvió en el polo de atracción porque además nos trajo el cine, la televisión, la tecnología, cambió nuestra visión del mundo, ¿no? Cambió nuestra visión, de modo que lo hispánico, lo que dijo España, claro, está en el idioma, ¿no? Pero este español está en competencia con el inglés, y no olvidemos tampoco que las lenguas indígenas han sido marginadas, ¿no? Entonces vivimos en un continente complejo, y en ese recorrido estamos viendo estos incidentes de fines del siglo XIX que, repito, confirman, como también dijo una parte el señor Medina, que lamentablemente nosotros siempre hemos estado mirando fuera, ¿no? Hubo una época en que mirábamos a Francia, por eso hay muchas construcciones al estilo francés, luego con los ingleses, ¿no? Y luego con los Estados Unidos, ¿no? Eso es evidente. Entonces todo esto, pues, nos hace reflexionar sobre la importancia de este siglo XIX, que, como les digo, si lo comparo con el XX, digo no, el siglo XIX desde ese punto de vista
logró una libertad a través de las luchas, ¿no? Pero en el 20 todos los intentos de liberación que ha habido, Cuba, en Guatemala, esta novela que ha publicado Vargas Llosa en los últimos años, alusiva al golpe que le dieron al presidente el año 54, ¿no? Y así por el estilo. En todo el continente Estados Unidos manda, ¿no? Es el dueño de este continente, pero también de los otros, ¿no? Si no, ¿cómo explicar la guerra con Vietnam, por ejemplo, ¿no? Está en los conflictos en otros continentes. Y claro, nosotros somos, como se dice de forma despectiva, somos el patio trasero de América, ¿no? Somos los proveedores de las materias primas. A eso se refiere también Galeano, ¿no? Y claro, hay tecnología, pero toda esa tecnología es de procedencia yanqui, aunque las materias primas sean de nuestros países, ¿no? Todos los minerales, los metales que se emplean en el país del norte para luego comercializarlo en forma de productos que nos han inundado. Y ahora mismo que estamos rodeados de máquinas, las redes virtuales, todo eso viene de este país, y claro, también de otros países europeos, que nos han llevado pues a una incertidumbre a inicios de este nuevo siglo XXI, que además ha tenido el componente del COVID, ¿no? Que no está sin duda en la agenda de nadie, pero que nos ha cambiado la vida y nos ha obligado a bueno, sobrevivir. En esas estamos, ¿no? Entonces, en la próxima reunión igual vamos a hacer, como ya para la próxima reunión habré leído todos los trabajos, entonces a cada uno, la señorita Luna Montoya también, a cada uno de ustedes le pediré, ¿no? Así como he hecho hoy día con el señor Rivera, Minaya, perdón, ¿no? El señor Minaya ha hecho aportes muy importantes desde el punto de vista de la actualización, de la misma manera como ha trabajado el aspecto cultural, el aspecto histórico del señor Medina. Entonces, en la próxima reunión vamos a seguir en ese mismo espíritu y también para, digamos yo, señalar qué temas no hemos podido trabajar, pero indicarles en todo caso la importancia de que, si bien no hemos podido trabajar, ¿no? Sobre todo porque algunos autores son peruanos, sin embargo tienen dimensión latinoamericana, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, José Santos Chocán, ¿no? Vilipendiado por muchos, pero no podemos negar que Chocano también es un poeta del que quizá hablaremos en la próxima clase, o leeremos algunos poemas de él, para no olvidarlo, ¿no? Y así tomar en cuanto a las mujeres, por ejemplo, Mercedes Cabello, Clorinda Mato, son estas dos mujeres peruanas, claro, seguro les han estudiado ustedes en el curso repetitivo, pero también ellas tienen una trascendencia hispanoamericana que nos proponemos apuntar eso, ¿no? En una especie de agenda para que todo aquello que no se puede estudiar debe estudiarse, ¿no? Porque siempre un curso, la literatura es tan grande que siempre quedan algunos temas que no se han trabajado, pero allí está el alumno que puede complementar. Me ha pasado a mí también en San Marcos, ¿no? Varios vacíos que ya yo en mis años de profesor he tenido que llenar, ¿no? No recuerdo, por ejemplo, haber tenido un buen curso en San Marcos sobre literatura española, qué sé yo, ¿no? O el siglo de oro. He tenido que, por mi cuenta, me acuerdo cuando nos tomaron el examen para la licenciatura, había un examen que dar después de haber terminado los estudios.
Entonces eligieron una serie de obras, entre ellos, por ejemplo, Lope de Vega, ¿no? Universal sin duda, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento, igual, ¿no? Luego Eguren, luego Arguedas, es decir, bueno, tenemos varias literaturas, por eso en este curso hemos estudiado varios de esos autores hispanoamericanos y bueno, ya estamos terminando el ciclo, pero seguiremos haciendo la evaluación de este examen final y claro, algunos puntos relacionados como hemos hecho ahora, ¿ya? Bueno, entonces quedamos así, en principio nos reunimos la siguiente sesión para dar también un reconocimiento a aquellos estudiantes cuyos exámenes, por razones de tiempo, porque ha sido muy feroz el tiempo, ¿no? Podamos también tomar parte de esos trabajos para leerlos y comentarlos como hemos hecho ahora con los trabajos de los alumnos que han participado en esta sesión, ¿ya? Quedamos así, entonces nos vemos en la próxima sesión, en la siguiente fecha. No recuerdo en este momento qué fecha es, pero ya sabemos que nos reunimos siempre los martes y los jueves. Y hoy, si no me equivoco, es un jueves, ¿no? Yo no estoy tan... Entonces ya nos reuniremos en la próxima clase, ¿ya? Ahí nos quedamos por ahora. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión.